Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos el canal de Johanan Díaz Vargas, reportero e investigador. Este es un canal que se dedica a hacer entrevistas, a hacer investigaciones acerca de la temática ovni, acerca de la temática extraterrestre. La verdad es que sí está bien enfocado en ese nicho. Me llama mucho la atención de que es una persona sumamente activa aquí en YouTube. Sube 3 videos al día, como podemos ver aquí, entrevistas nuevas todos los días a las 4, a las 7:30 y a las 10 de la noche. Cuéntame tu historia es el hashtag que él ocupa. Hace videos a investigadores también como él y también hace entrevistas a personas que no se dedican a la investigación de estos temas, sin embargo que han tenido una experiencia acerca de la temática ovni. Obviamente ya va dependiendo si tú le crees, si no le crees a la persona o en este caso también a Johanan, ya va dependiendo de muchos factores. En este caso yo solamente vengo a hacer la estimación de cuánto es lo que posiblemente está generando con su canal de YouTube. Mayormente son transmisiones en vivo, como les digo. Las ventajas de las transmisiones en vivo es que son fáciles de hacer, no necesitas editarlo posteriormente que lo grabas, solamente estás transmitiendo en vivo y ahí se queda. Las desventajas es al ser un contenido bastante largo, muy pocas personas se animan después de que ya la transmisión pasó a consumir el contenido de principio a fin. Si lo consumen van a ser unos 10, unos 20 minutos cuando mucho y ya de ahí no ven el video, no ven la transmisión. Y nos damos cuenta fácilmente con los números. En este caso subió hace 19 horas una transmisión en vivo, fueron 2.850 personas que lo han visto hasta este momento. Hace 22 horas igual una transmisión en vivo y fueron 5.608 vistas. La verdad este canal va a tener aquí en este mes de junio va a tener muchísimo trabajo debido a que en este mes tengo entendido de que se desclasifican bastantes documentos que hablan sobre la temática ovni en Estados Unidos. Ya saben que en Estados Unidos pues hay mucha investigación acerca de este tema, de la temática ovni. Ojo, no estoy diciendo de los extraterrestres, estoy hablando de la temática ovni, es muy diferente a los extraterrestres. Si tú eres seguidor de Johanan Díaz Vargas sabes esto y la verdad es que sí le va bastante bien en cuestión de visitas, pues la verdad no se queda atrás, está bastante bien. Tengamos en cuenta de que mayormente son transmisiones en vivo. Vamos a ordenar esto por sus videos más populares. Como podemos ver, hace 2 años creó su video más popular, tiene 4.5 millones de vistas, se llama Mensaje de un ángel a un niño para el 13 de enero. Que le sigue, fue creado hace 4 años, 1.3 millones de visitas. Nos vamos a la fecha de los más antiguos, como podemos ver hace 11 años que empezó a crear contenido para YouTube. La verdad es que sí son bastante antiguos estos videos, es uno de los pioneros en YouTube, me atrevería a decirlo. Son muy antiguos, se ve la calidad del video, la calidad de la miniatura, de que realmente son bastante antiguos estos videos. Si nos vamos aquí al apartado de canales, vemos que no es el único canal que tiene. Aquí en recomendados tiene 4 canales, 3 son de él, uno es de Insólita Familia, tiene su podcast, como podemos ver aquí estamos viendo su podcast en este canal, pues también es activo, sin embargo pues vemos que no tiene muchas visitas por su podcast. Y ahora sí nos vamos aquí a Social Blade, ya saben que toda esta información es pública, la puedes encontrar en la página socialblade.com. Vemos que tiene 3.542 videos subidos, más de 489,000 suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba este canal tiene más de 94 millones de visitas, es de México y se unió el 23 de marzo del 2008. Como podemos ver, ranquea en 1447 en el rango de México y en los últimos 30 días tiene más de 973,969 reproducciones, un 10.2% menos que el mes pasado. Vemos que tiene muchos picos negativos, esto nos quiere dar a entender de que borra videos o YouTube le borra algunos videos. Vemos este que este es el más grande de 588,000 reproducciones. Vamos a sacar la calculadora y voy a anotar 973,969 reproducciones, las voy a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. En este caso las voy a dividir entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas y en este caso yo voy a multiplicarlo por 3, que yo creo que es un CPM bastante estándar, considerando también de que hay mucha gente que lo ve de otros países, eso eleva el CPM. Nos quedaría la cantidad de $1,460, que es lo que posiblemente está generando Johanan Díaz Vargas por sus videos o por su transmisión
transmisiones en vivo en YouTube. Esto no considerando colaboraciones con marcas, colaboraciones con youtubers, colaboraciones con empresas, no considerando también el super chat, que pues al ser unas transmisiones en vivo tienes la posibilidad de hacerle super chat, es decir, donarle dinero al youtuber, no contando muchos factores. También si está monetizando otras redes sociales, solamente estamos contando la publicidad en YouTube, entonces serían $1,460. Si eres de otro país ya te puedes dar una idea de más o menos cuánto es convertido a tu moneda local. Si eres tan amable, por favor déjamelo en los comentarios. En este caso yo lo voy a trasladar a pesos mexicanos. $1,460 convertidos a pesos mexicanos nos da la cantidad de 28,791 pesos mexicanos en los últimos 30 días, porque ya saben que YouTube paga mes con mes, no te paga cada 15 días, paga cada mes con mes. Déjame saber qué es lo que opinas acerca de esta cantidad. ¿Piensas que es mucho? ¿Piensas que es poco? Todo eso déjamelo saber en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y sería todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así déjame tu like, si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.